como cada semana en este espacio, los días viernes, nos acompaña nuestra especialista, Ana Lilia Coellar, quien es la persona que nos habla de todos los temas relacionados con cultura, responsabilidad social empresarial, etcétera. ¿Qué tal, Ana Lilia? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo están, Ariana, amigos que nos acompañan el día de hoy? Hoy que hablaremos nuevamente viernes de responsabilidad social, temas de sostenibilidad. Y bueno, muy bien, gracias. Gracias por abrir este espacio. Así es, pues tan necesario, un tema tan necesario para todos nosotros, porque de pronto aprendemos, la verdad es que un montón de cosas. Creo que cada semana hemos ido aprendiendo y sobre todo creo que creando conciencia, qué es esa responsabilidad social, pero además compartida en el mundo corporativo, porque de pronto, como dice mucho Lilia Carrillo, no nos quedemos en que la responsabilidad solamente es de nosotros o de unos cuantos, tenemos una corresponsabilidad con las organizaciones, quienes son los que promueven o permean, sobre todo en este tipo de temas. Y el día de hoy justamente vamos a hablar cuál es el propósito de la empresa y cómo es que podemos pasar de esas utilidades, ¿no? Hacia tener un significado, porque a lo mejor pensaríamos, y es lo que hemos escuchado de manera continua, que todos los objetivos empresariales son acerca de la rentabilidad, ¿no? Las ventas, la parte de el ahorro en los gastos operativos, cuánto vamos a generar en la parte de las utilidades, etcétera. Pero de pronto puede ser que en el camino vayamos perdiendo justamente ese propósito, porque algo importante que se nos ha olvidado es que si queremos que las empresas funcionen, la fórmula sin duda tiene que ser con la gente y no a través de la gente. Y justamente para allá vamos con este tema, en donde de pronto vamos creando esta conciencia de, bueno, más allá de la rentabilidad del negocio, ¿cuál es el verdadero propósito de las empresas? Y en ese sentido, platícanos, Ana Lilia, ¿qué es lo que crees tú que realmente mueve a una empresa más allá de las utilidades? Pues justo eso, esa razón de ser, lo que comentas, o sea, ya no pueden pensar las empresas en solo generar ingresos. El mundo ha cambiado. Los modelos ya se han agotado, la población sigue creciendo, hay múltiples problemas no nada más climáticos, ambientales, sociales, ¿no? Migratorios, geopolíticos, etcétera. O sea, definitivamente, pues las empresas han tenido que afrontar y tienen que ser más flexibles hoy en día, ¿no? Y en este contexto pues de cambio, de mucho movimiento, de mucha conectividad, ¿no? También, que esto es importante también comentarlo, y de un usuario y un consumidor más consciente, pues las empresas tienen que redefinir pues hacia dónde van, ¿no? Qué es lo que están haciendo, sobre todo para el mundo, ¿no? En este sentido de que son parte de ¿no? Y agarran, toman recursos del mundo para poder convertirlos, para poder transformarlos en productos y servicios y ofrecerlos a un consumidor. Entonces, frente a este nuevo consumidor, pensemos así, ¿no? A un consumidor más consciente, más conectado, más dinámico, también más activo, ¿no? Socialmente, porque pues veámoslo, ya no se quedan callados, ven una injusticia incluso hasta hacia para los animales, ¿no? Uno tiene como sus valores muy bien implementados y sabes tus no negociables, ¿no? Entonces, cuando pasa algo que te lastima, es ahí donde surgen todas estas dinámicas de rechazo, ¿no? Entonces, surgen a través de las redes sociales, a través de los canales, diferentes canales de comunicación, se crean chats, ¿no? Incluso hemos visto por ahí algunos canales muy dirigidos a denunciar malos tratos, por ejemplo, en el sector restaurantero, ¿no? Hacia los meseros. Vaya, o sea,
¿qué es ese propósito? Pues justo es ir más allá de la rentabilidad en este nuevo contexto, en este mundo cambiante, en este mundo lleno de problemas, ¿no? Se vincula obviamente con identidad, se vincula obviamente con cultura, pero pues obviamente lo que también busca es generar un valor compartido que sea, sí, yo estoy ganando como empresa, pero también estoy brindando, ayudando a mejorar el medio ambiente o estoy impactando de una menor manera hacia los temas sociales o estoy brindando trabajo a gente vulnerable, a grupos vulnerables, es decir, genero beneficios económicos a mi alrededor, ¿no? A mis grupos de interés. Efectivamente hay un beneficio en conjunto, un crecimiento paralelo. Y esto es, pues sí, como te digo, un tema de conciencia del empresario, pero más que eso, creo que es una necesidad. Y al día de hoy, empresa que no lo haya considerado de esta manera como una necesidad, pues va atrasada, ¿no? Pues va se va a enfrentar tarde o temprano a la exigencia de sus clientes, de sus consumidores, a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo le estás dando o cómo le estás retribuyendo a la sociedad, a tus clientes, a esos recursos naturales que estás consumiendo, a ese entorno del cual eres parte, cómo le estás retribuyendo, pues el que te vaya bien, ¿no? Eso es el propósito, Adriana, y justo, pues tiene un significado muy grande porque, pues al final del día, no trasciende a más allá de las utilidades, ¿no? Trasciende más allá de las ganancias. Es, como te comento, es esa cultura y es el poner los valores de la compañía, los valores que pensaron, en este caso, los fundadores o quien esté a cargo de la compañía, pues trascenderlos y ponerlos a través de diferentes acciones, programas, estrategias socioambientales. Claro, totalmente. Y es que sabes que he visto, ahorita que comentabas la parte de los medios, qué importante es, porque tú sabrás y muchos de los que nos acompañan sabrán, ahorita anda en tendencia una noticia, ¿no? Aunque es atemporal, porque retomaron, como bien dices, el poder de las redes sociales, retomaron un comentario hecho por un comunicador hace mucho tiempo, pero de pronto, pues hay gente que revisa, ¿no? Y entonces es, mira, dijo esto. Y entonces resulta que este comentario, la verdad es que fue bastante negativo y pues sí, ¿no? Sobre todo para el caso de los animales. Y entonces este comunicador en este programa de televisión, las marcas se bajaron, ¿no? O sea, supe que Purina y marcas que tenían que ver con animales dijeron, no queremos ahorita formar parte, ¿no? Sobre todo le llaman de la funa, ¿no? De que ahorita los traen mal, ¿no? Y finalmente, bueno, pues salió el dueño de esta televisora a dar un comunicado y sin embargo, en el mismo comunicado, él ataca en la parte de ideologías políticas porque dice, bueno, en esta empresa somos cuidadosos, excepto, y entonces marca a un grupo que tiene ciertas preferencias políticas. Y entonces creo que es esa parte importante, como tú dices, la parte de valores, porque cuando la cabeza está mal, sin duda, esa misma cultura baja y permea a todos los demás. Y entonces esa es la cultura del día a día, porque como decimos, en los afiches de pared, en los pasillos, de pronto en los comunicados, en el newsletter vienen las leyendas y decimos, está padrísimo y nosotros somos una empresa socialmente responsable y no sé qué, y la mejor empresa para trabajar y bla, bla, bla. Pero en el día a día se viven otras cosas completamente. Y sobre todo en la parte de los que toman las decisiones, nos damos cuenta que híjole, como que hace un cortocircuito entre lo que nos están diciendo y lo que realmente vemos todos los días. Ahora, Ana Lilia, justamente, ¿cómo crees que se puede traducir este propósito de las organizaciones a acciones medibles, acciones concretas que impactan de manera positiva tanto a las comunidades, la sociedad y obviamente el medio ambiente? Sí, claro, fíjate que como bien comentas, hay muchas empresas pues que se nota, ¿no? El tipo de liderazgo y que efectivamente los valores, pues no pasan de la pared o del manual, ¿no? Que nada más están escritos.
Pero hay otras empresas que sí lo saben hacer bastante bien y se nota allá afuera en el impacto socioambiental que generan, ¿no? Una de estas que me encanta, no nada más el producto, es Chobani, ¿no? El yogur. Eh, Chobani se consolidó como líder de yogur griego en Estados Unidos mediante un modelo 100% de negocio con propósito. ¿Qué es esto? Bueno, su filosofía priorizó los temas completamente sociales. El impacto, eh, el impacto se fundamentó principalmente en las acciones, en brindar acciones, en regalarle acciones a sus empleados, las acciones de la compañía. Obviamente en ese entonces pues no valían lo que vale ahora, ¿no? Pero bueno, o sea, al final del día o sea, imagínate, ¿no? Esta conciencia y este tipo de liderazgo. Contrató a refugiados, ¿no? Diseñó todo un mecanismo para poder captarlos, para poder capacitarlos, para poder brindarles ese trabajo digno. Y en la parte de insumos, y que es algo bien importante y es un factor diferenciador de la marca, pues es esta parte de utilizar ingredientes naturales para hacer más accesibles, más democratizables la comida de calidad, ¿no? Y si te das cuenta, pues Chobani es un muy buen yogur, no es tan caro, ¿no? Pero tampoco es como de los baratos, entonces está muy buen precio en relación precio-calidad, hablando de lo que busca, por ejemplo, ahorita el consumidor, ¿no? Sí. Relación precio-calidad y además la experiencia, el valor compartido que tiene la marca. En verdad que este tipo de negocios, pues es lo que dices, es cuando dices, ¿no? Pues aquí se nota el valor compartido, es cuando se nota el propósito de la empresa y cuando vemos que realmente está ligado el propósito con la competitividad, ¿no? Con esa diferenciación de marca. Ahora bien, ¿cómo lo relacionas y cómo lo mides? Pues obviamente, digo, no es de que se me ocurre y lo voy a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente hay una estrategia, ¿no? Aquí, pues, se ve y revela todo el carácter y el liderazgo y los valores culturales, morales, éticos de Hamdi Ulukaya, ¿no? Que es el fundador de Chobani, ¿no? Y quien decidió desde el principio de fundar, desde que fundó el negocio, pues poner a la persona en el centro. Y ahí es donde todo surge, ¿no? A ver, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué? ¿El qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el valor? Como lo dije hace un momento, ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo que quiero entregar al mundo? ¿Qué voy a dejar y cómo quiero trascender, ¿no? Como líder, como negocio y también qué quiero dejar, ¿no? Y a quién se lo quiero dejar. Entonces, aquí es fundamental y es un ejemplo fenomenal para este caso, ¿no? Entonces, en este caso, propiamente, pues, ¿cuáles serían como esos indicadores? Bueno, en la parte de accesibilidad, inclusión financiera, pues, accionario inclusivo, ¿no? Con otorgar ese 10% a sus empleados en acciones, ¿no? Reconociendo, obviamente, que el éxito se construye de manera colectiva, el decir, pero también hacer saber que todos están en el mismo barco, ¿no? Y que todos jalan hacia el mismo barco. Entonces, todos somos dueños, tantito, pero todos somos dueños, todos vamos a cuidar de la compañía, todos vamos a impulsar hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es otro indicador en el caso de Chobani? Pues obviamente diversidad e inclusión por el tema de el impulso de contratar a refugiados e inmigrantes, ¿no? Que es un grupo vulnerable muy importante, integrando este propósito social a la parte operativa, ¿no? Y pues propiamente en México han realizado algunas cuestiones, estuve allí tratando de investigar, vi dos que tres cosas en cuestiones artesanales, de vincular a artesanas mexicanas con ONGs, a través de ONGs y empresas sociales, ¿no? Pero vaya,
también esto habla de inclusión, ¿no? De trabajo incluyente, de cooperación y sobre todo de poder apoyar a familias vulnerables. Entonces, pues los indicadores pues van a depender obviamente del tipo de negocio, ¿no? Pueden ser como estos que acabo de mencionar, en el caso de Giovanni, pero pueden ser ambientales, reducción de emisiones, consumo de agua, reducción de emisiones, ¿no? Sociales, número de beneficiarios y pues obviamente todo se relaciona con la venta, ¿no? Como te comento, pues este caso es pues un caso de éxito muy mencionado ya a nivel negocios, puesto que pues las ventas que tiene Giovanni y el crecimiento exponencial que ha tenido también, pues es muy interesante de llamar la atención e insisto, o sea, nació siendo 100% un negocio con propósito. Entonces, de que se puede, ¿no? El tema es cómo hacer que el liderazgo consciente, el líder que tiene y que puede ejercer ese liderazgo consciente, pueda hacer saber y emprender sobre todo este tipo de negocios, ¿no? Negocios con propósito que puedan generar beneficios económicos, pero al tiempo que también pueda abatir algún problema socioambiental. Eso es interesantísimo y no se está inventando el hilo negro. O sea, hay casos muchos, ¿no? Pues no se inventa el hilo negro, sino que más bien se apegan precisamente a lo que quieren comunicar, ¿no? Y en ese sentido, hablábamos, fíjate, tenemos dos ejemplos que contrastan. Esta televisora, que desde el dueño de la televisora de pronto híjole, es que creo que la palabra no la podemos decir, pero es muy violento con sus comentarios, y hacia el equipo de conductores que tiene, sobre todo en temas de espectáculos que también llegan a ser, ¿no? Tener la misma línea que él. Y esta otra empresa que dices, hay un impacto hacia la comunidad, la parte de que ponen al cliente en el centro del proceso del producto, del negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos dos ejemplos a lo mejor muy distintos que tienen que ver justamente cómo impacta el propósito con la parte de valores, con la parte de cultura, con el impacto que pueda tener más allá de la rentabilidad? Y en ese sentido, Ana Lilia, ¿cómo podemos nosotros ver que tanto propósito, obviamente también como la parte de la cultura de la empresa, se encuentran? ¿Cómo podemos encontrarlos así? Bueno, lo que no debemos olvidar es que una empresa surge para generar utilidad, ¿no? No es filantropía, no es una donataria, vaya, es de algún lado tiene que haber para pagar nómina, impuestos, inversiones, operación, ¿no? Y obviamente, pues este indicador es el rendimiento tal cual. Entonces, aquí el asunto es, creo que el empresario tiene que mirar hacia afuera, ¿no? Es decir, qué problemática, o sea, esta es mi empresa, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy ofreciendo, qué solución voy a dar, qué problemática voy a ayudar a sanear, ¿no? Pero también mirar hacia adentro. Y es aquí esta parte, ¿no? De cultura y propósito. O sea, mi propósito también tiene que ir alineado hacia adentro, hacia la parte de cultura, ¿no? Sobre todo porque muchas veces miramos hacia afuera y creemos que los problemas vienen de allá, pero no, a veces vienen de adentro. Rentabilidad, malas gestiones, mal liderazgo, ¿no? Mal gestión del equipo, procesos, falta de permear o de comunicar o vaya, hay muchos problemas que muchas veces perdemos de vista que empiezan hacia adentro y justo es aquí donde se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, definitivamente van de la mano. El propósito fortalece a la cultura y obviamente, pues el colaborador la vive para bien o para mal. Entonces, yo no compararía, regresando a tu ejemplo, Ariana, yo no compararía
estos casos porque, pues al final del día, a lo mejor el líder del que comentas, pues simplemente su propósito es otro, ¿no? E incluso hasta político, ¿no? Y generar ruido político y generar ese qué decir allá afuera. Entonces, no, más bien aquí es ver qué empresas son realmente las que están queriendo hacer algo, cómo lo están haciendo, ¿no? Y identificar, pues en este caso, pues sus áreas de oportunidad pues, para poder trabajarlas, ¿no? Entonces, definitivamente el tema cultural pues es muy importante, los liderazgos son indispensables, pero sobre todo la parte de vivirla, de que sea congruente, recordemos que el colaborador al final del día es nuestro principal embajador, pero también puede ser nuestro principal detractor. Entonces, cuando no perdemos de vista esto, en este mundo que, insisto, ya cualquiera puede grabarnos, cualquiera puede levantar alguna queja y de ahí viralizarlo Sí. y bueno, tener consecuencias mínimas o muy graves, que al final le pegan también a la reputación y después la bolita de nieve a la competitividad y después a muchas otras cosas más. Entonces, esto es muy importante. Ahora, también en este estudio de ver qué es lo que estoy haciendo, si realmente tengo un propósito, para qué lo estoy haciendo, cuáles son las problemáticas que quiero, pues, de algún modo abarcar, trabajar, impulsar, incentivar, etcétera. O sea, en este sentido también hacer un examen de conciencia. O sea, si de repente el empresario dice, pues lo voy a hacer porque pues ya me mandaron un tweet o me mandaron bueno, ahora es X, porque ya me Me funaron en las redes, etiquetaron. me funaron, ¿no? Como dices, me funaron en las redes sociales o me etiquetaron, y lo empiezo a hacer, pues también no se cree, ¿no? No se cree, no hay legitimidad, ¿y por qué no se cree? Porque no hay un capital de confianza previo. Y ese capital de confianza se trabaja desde antes y se trabaja desde adentro. Entonces, es como con nuestra familia, o sea, nuestro capital de confianza principalmente está en nuestro primer círculo cercano, nuestra familia. Igual en la empresa, nuestro principal capital de confianza son nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque son esos embajadores, son los que van a ir cuando salgan de la empresa, son los que van a ir a hablar bien o mal de cómo pasaron su día, sus 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, es muy importante el vivir la cultura. Entonces, si yo ya como empresario definí mi propósito, pues entonces hagámoslo viviéndolo, ¿no? Y es desde la cabeza hasta la punta de la base, ¿no? Hasta toda la base. Y hacia afuera, todos los grupos de interés. Entonces, de esta manera construimos ese capital de confianza que también nos da esa legitimidad cuando hacemos las cosas, cuando emprendemos esas acciones, cuando decimos que hacemos y sí lo hacemos, ¿no? Entonces, también la parte de la comunicación, si no hay una comunicación mínima y de repente quiero hacer las cosas, pues no funciona de esa manera. Suelen ser como esas campañas aisladas que de repente no son exitosas, o sí, pero este año hiciste una colecta para, no sé, personas con cáncer, ¿no? Y el año que entra haces para refugio para perros, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿O para qué? Y tú te dedicas a hacer carnes frías. A ver, espérame, entonces, otra vez lo que hablamos ya previamente, identificar cuál es primero tu core business, cuál es tu modelo de negocio, qué es lo que haces, ¿no? Cuál es desde tu estructura, desde tu fundación empresarial, cuáles son los valores incluso de los fundadores, ¿no? Porque pues de ahí va a trascender. O sea, no podemos decir blanco y vestir amarillo. Entonces, sí es importante empatar lo que se dice con lo que se hace. Entonces, sí es muy, vaya, podemos
platicar muchas cosas aquí en temas de cultura, lo sabes perfecto, también eres experta en RH y bueno, pues en temas de propósito, pues sí, definitivamente una va de la mano con la otra. Ahora, justo, decías, ¿qué tal que esta empresa de comunicación tiene otro propósito? Pero a mí se me ocurre, ¿qué tal que no hay un propósito definido? ¿No? Porque hace mucho hablábamos de misión, visión, valores, y todo eso en conjunto, yo creo que fue transformándose hasta llegar a la parte del propósito, ¿no? Ya no es la misión, la visión, los valores que te daban en el curso de inducción y que la verdad es que luego te preguntan, ¿y cuál es la misión? ¿Quién sabe? Ni me acuerdo, ¿no? Creo que justo cuando se tiene un propósito claro es cuando, ok, vamos a movernos hacia allá, tanto los proveedores como a lo mejor la red de distribuidores, obviamente la parte operativa, los administrativos, cuando sabemos hacia dónde va la empresa, cuando conocemos ese propósito, podemos justamente alinearnos y le damos incluso sentido a nuestro propio trabajo. ¿Cómo puede entonces, Ana Lilia, de acuerdo a tu experiencia, una empresa trabajar justamente su propósito? Primero hay que definirlo o identificarlo, ¿no? A lo mejor ya lo tienen, pero pues está por ahí pegado en un muro y o no se está viviendo, no se está bajando de manera correcta o no hay estrategia. Entonces, pues hay que identificar cuál es la problemática, ¿no? Este diagnóstico. Entonces, de ahí, pues hay que escribirlo. Digo, si se tiene, pues hay que revisarlo y hay que escribirlo, ¿no? Y hacerlo parte de los pilares de la empresa para poderlo transmitir a través de los canales correctos, porque muchas veces también pensamos en comunicar y decimos pizarrones, pasillos, pantallas, o sea, no, pues también depende, ¿no? Depende qué tipo de empresa eres, a quién vas a comunicar, o sea, no le llega de la misma forma el mensaje a un operador que a alguien que llega a la oficina a abrir su computadora y luego en el escritorio se encuentra, ¿no? El mensaje, no, o sea, hay que ser muy cuidadosos, muy estratégicos con las formas de cómo bajar este tipo de información, porque si no después vacunamos a la gente y ya caemos gordos, ¿no? Como, ay, otro mensaje, ¿no? Y ya ni lo leen. Entonces, uno invierte en personal, gente experta en temas de comunicación organizacional, pues obviamente en impresiones, en eventos, en capacitación, en sensibilización, pero pues ya hicimos tanto de manera no estratégica que, pues como te digo, pues ya la gente ya está curada de espanto, ¿no? Entonces, hay que hacer primero todo ese diagnóstico, cómo estamos en la compañía, cómo identificar áreas de oportunidad y también canalizar prioridades, ¿no? Porque pues obviamente, pues sí de repente todo urge, ¿no? No, a ver, realmente qué es lo que realmente es importante. Y algo muy importante es, pues, tener mucho cuidado del purpose washing, ¿no? Pues, ya ves que de todo hay washing, ¿no? Entonces también hay purpose washing que al final, pues, genera el generar esos discursos vagos, esa mala comunicación, ¿no? O falta de esa comunicación estratégica, sin argumentos, sin forma, o derivado de hacer esas campañas temporales como las que te comento de hoy soy en contra del cáncer y el año que entra a favor de los animalitos, o sea, también eso pues no beneficia, ¿no? Hay que hacerlo todo de manera estratégica, un 360, transversal, y obviamente con indicadores y objetivos muy, muy claros, ¿no? Muy, muy identificados. Entonces, y bueno, pues generar principios rectores, ¿no? Tener los principios rectores muy bien identificados, qué valores éticos son los que, o sea, mis no negociables, o sea, de aquí a acá, Sí. esto es la empresa y esto es lo que se va a permitir y de aquí no vamos a pasar. Y esto es adentro y afuera, desde el consejo, ¿no? O sea, al gobierno corporativo hasta la base, ¿no?
adentro y afuera. Ujú. Y eso hay que vivirlo. Claro, coincido completamente. Dice Pepe en los comentarios, entonces desarrollaron sus culturas creando... No, hay un comentario arriba. Déjenme ver. Dice, hay empresas que están avanzando porque comprendieron que los dos pilares de la organización son People First y Customer Centricity. Exacto. Y luego dice, entonces desarrollaron sus culturas creando espacios dignos y significativos que crean un ambiente de confianza para sus... es que esto se corta. Para que sus personas convivan con comportamientos inteligentes. Con eso blindan su entrega de valor y luego todos se hacen cargo de sus clientes, su razón de ser. Sí, Sí, sí. totalmente. Pero, bueno, pues obviamente ahí hay estrategia, ¿no? De comunicación, de sensibilización, de a ver cómo va, y sobre todo alineación, eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo me alineo? Porque también entre que el mensaje pasa con el teléfono descompuesto, ¿no? El líder en el kickoff, ¿no? Y vamos a hacer esto. Ya cuando llega a la punta es, o sea, la mitad o un cuarto del mensaje. Entonces, Justo. ¿cómo hacemos? Es el reto. ¿Cómo hacemos para pasar bien, como para bajar bien esa información, ¿no? Y sobre todo, insisto, o sea, hacerlo vivencial. Esto es bien importante también la parte de los liderazgos, ¿no? El cómo veo a mi líder, cómo lo veo actuar, cómo lo veo tomar decisiones, el no entrar a estos microgestiones, ¿no? Que también eso es bien importante. Los hilos, también pésimo para las culturas organizacionales. Entonces, sí, efectivamente, hay muy buenos ejemplos que podemos tomar en cuenta. Lo interesante de todo esto es que se pueden replicar, no digo, no porque sea de una empresa, obviamente se tropicalizan, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del tipo de empresa y la cultura y obviamente los valores y los pilares estratégicos que se hayan definido, pero bueno, o sea, sí hay muchas prácticas, buenas prácticas, ¿no? Que se pueden tomar en cuenta como base, como ejemplo, para poder ir empezando, que eso es lo importante, o sea, hay que empezar. El tema aquí es empezar a mover, empezar a accionar, y como les comentaba hace rato, o sea, que no sea una empresa que al rato les agarre de, híjole, la urgencia, de Uh-huh. ya me etiquetaron, ya me funaron en redes, a ver qué hago. No, o sea, empecemos a hacer. Para eso estoy aquí. Justo era lo que te iba a preguntar. Y en ese sentido, ¿cómo ayudas tú a las organizaciones, a las empresas, formando parte de ellas o de manera externa? Sí, justo como lo comentaba, o sea, pueden, así estoy en LinkedIn, como Ana Lilia Gutiérrez Cuellar, búsquenme, yo puedo apoyarlos y juntos podemos minimizar ese riesgo, ¿no? Y ayudarlos a visualizar cuáles son las áreas de oportunidad que puedan tener ahí en todos estos temas, ¿no? Y aportarles ahí un poco de mi experiencia para poder salir airosos de pues estos temas tan importantes y sobre todo que pues ya es una exigencia que lo está poniendo el mercado mismo, ¿no? Sí, totalmente. Pues, Ana Lilia, como siempre, un tema, la verdad es que súper necesario, ¿no? Hubiéramos titulado De Pedrito Sola a Responsabilidad Social Empresarial, pero la realidad es que traer estos casos como lo que decías, Giovanni, y estas empresas que sí están alineadas a los propósitos, nos ayuda a comprender dónde estamos parados. Creo que esa es la parte importante. Por eso decía, cuando el propósito es sumamente claro, por supuesto que podemos alinearnos todos en la parte operativa, la parte de proveedores, la parte de distribuidores, la parte del consumidor o del cliente, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos entendiendo dónde estamos parados y cuál es nuestro lugar, incluso en esta cadena o en este engrane, porque de pronto también perdemos por ahí esa idea, ¿no? De, bueno, y desde reclutamiento, ¿cómo le hago? No, pues es una parte importantísima, porque por eso es que yo soy de veras impulsora en la parte de ética laboral, porque yo les digo, el reclutador es la primera cara de la empresa.
Si el reclutador maltrata a los candidatos, les hace ghosting, da retroalimentaciones violentas, o sea, desde ahí empezamos mal. Y entonces creo que es justamente importante que en este engrane del negocio entendamos nuestro lugar, nuestro propósito y justamente pues podamos alinearnos a ello. Creo que traer estos temas, la verdad es que nos ayudan muchísimo. Ana Lilia, agradecerte por habernos acompañado una semana más y obviamente pues por haber presentado este tema. Muchas gracias a ti. Efectivamente, no olvidemos esta parte del propósito empresarial. Pues es un eje estratégico que conecta pues esa competitividad y nos fortalece la parte de reputación, nos da legitimidad allá afuera. Entonces, trabajémosla, ¿no? Pasemos de que sea un eslogan de somos esto, ¿no? A realmente son, ¿no? Y demostrémoslo. Entonces, aquí estamos a sus órdenes, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ariana. Gracias a ti por habernos acompañado. Pepe nos comparte la liga a tu perfil de LinkedIn, síganla. Gracias, Ana Lilia Pepe. Gutiérrez Cuellar sube información importante y la invitación es también para que se unan a nuestro canal en WhatsApp, donde vamos a poner todo lo que nuestras especialistas en Dignia TV están haciendo. Entérense de sus webinars, de sus cursos, de sus talleres, de alguna ponencia gratuita a las que puedan invitarlos obviamente de manera abierta, a las convocatorias que tengan. La intención es que justo sigamos alimentando esta bonita comunidad de Dignia TV, estos temas que nos competen a todos en el mundo laboral y obviamente pues agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerden que Dignia TV transmite en vivo de lunes a viernes 9:30 hora Ciudad de México o América Central y que este espacio lo hacemos entre todos. Estamos transmitiendo a través de LinkedIn Live, de YouTube y de TikTok, entonces encuéntranos en las redes sociales. Invitarlos obviamente que se unan a nosotros para una siguiente transmisión y desearles a todos que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos.